decíamos en el programa, este lunes el cobre bajó de los $2 la libra, mientras que el dólar superó la barrera de los 730 pesos. Ambos hechos causaron preocupación en los mercados y puso en duda el techo de la divisa, como también el mínimo de la materia prima. Queremos analizar este panorama y para eso nos acompaña Samuel Levy, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias por la invitación. A ver, sin duda que el cobre y el dólar marcaron este lunes ambas variables prácticamente por igual, cuando se dio el cierre de cobre y casi al mismo tiempo el dólar se estaba fortaleciendo no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo. Partamos por la materia prima, $1.99, el menor precio desde mayo de 2009. ¿Ustedes en Forex lo están viendo esto como algo que se veía venir o se vieron sorprendidos por este comienzo de semana con una baja tan importante del cobre? Bueno, en general nosotros siempre hemos estado bastante pesimistas con respecto a los precios del cobre. Consideramos que el piso de los $2 la libra era un piso muy importante, pero dada la situación de China, en donde continuamente estamos viendo cifras macroeconómicas peor de lo esperado, es que consideramos que aún el cobre no tiene suelo, no tiene dónde llegar, ese punto de inflexión, y consideramos que aún la trayectoria bajista podría extenderse por lo menos hasta el primer trimestre. El primer trimestre y llegar hasta el $1.50 de precio del cobre, podríamos llegar a niveles aún más bajos. ¿Por dónde nos están viendo? Nosotros tenemos como primer objetivo los 1.83 más o menos. Hay pisos intermedios en torno a los 1.93 y 1.90, pero ya el piso más definitivo que podríamos ver es en torno a los 1.83, 1.86. Hoy día, Samuel, y al igual que la semana pasada, fueron las bolsas de China las protagonistas. De hecho, el Shanghái y el Shenzhen cayeron ambas alrededor de 6%, ya no es una novedad, de ser tercera vez en el año ya que tienen este nivel de desplome. Uno tiene que hacer una correlación 1 a 1 entre caída de las bolsas y precio del cobre, ¿o es más importante los números macro de China, como por ejemplo los índices PMI y sobre todo el sector industrial? ¿Por dónde uno tiene que fijarse aún más para ver el fundamento real de lo que está pasando con el cobre ahora? Bueno, primero, en general lo que hemos visto es que la trayectoria de las cifras macroeconómicas en China ha sido o indican una desaceleración bastante importante en el país. Y si consideramos la bolsa y el rendimiento que tuvo el año 2015 fue positiva, mientras que el cobre se desplomó, al igual que varios commodities. Por lo tanto, las cifras macroeconómicas y el cobre en general es el mejor indicador para ver cuál es, la salud de la economía china. Y esto se explica porque China es el principal consumidor de cobre del mundo, consume alrededor del 50% de cobre a nivel mundial. Por lo tanto, el cobre siempre ha sido un muy buen indicador para ver cómo es la salud, económica de China. Por eso nosotros preferimos siempre estar mirando el cobre para anticiparnos, a cómo podrían venir las cifras en China, más que la bolsa, que no es tanto un reflejo, dado que los inversionistas en general son más bien retail y no tanto institucional. Por lo tanto se desalinean un poco a los fundamentos y van más allá por el tema de emociones, de si está cayendo mucho sale una ola vendedora, si está subiendo mucho también sale una ola compradora. Es decir, lo que pasó hoy día en el cobre no es tanto reflejo de lo que pasó en la bolsa, sino que lo que pasó en la bolsa es reflejo de la macroeconomía de China, y eso fue lo que llevó al precio del cobre. Exactamente. En general lo que ha estado golpeando fuertemente al cobre también es la fuerte depreciación que ha mostrado el yuan. En este comienzo de año, los chinos han permitido que se devalúe el yuan. Sí. Por lo tanto, eso ha generado, cierta incertidumbre. En general, la economía china o las políticas para tratar un poco de contener la desaceleración en China ha sido de la mano de bajar las tasas de interés, bajar las tasas de encaje, y no tanto de la mano con el tipo de cambio. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que han permitido una devaluación del yuan, y eso es lo que ha puesto nervioso a los mercados, dado que es una medida que ya podría anticipar un escenario macroeconómico bastante peor al actual, en China. Claro, porque lo que busca la autoridad del Banco Popular de China es que al devaluar el yuan se fortalezca esa moneda y se fortalezca el dólar en comparación a esa moneda, y eso favorezca también las exportaciones. Algo distinto a lo que se veía para China, que dependiera más del consumo local su economía. Justamente este cambio que está intentando hacer China de
de fortalecer su consumo local, más allá de, o en vez de ser la fábrica del mundo y exportarle a todo el mundo, ser los consumidores del mundo, que el mundo produzca para China. Ellos. Y este cambio, como ya hemos visto incluso en nuestro país, todo lo que está ligado a reformas genera cierta incertidumbre. Y ahí es donde se paran ciertos proyectos o se aplazan ciertos proyectos a la espera de que comiencen o se pongan en marcha estas reformas, y esa fuga de capitales, esa desinversión que hay en el país es un reflejo de lo que estamos viendo ahora con la desaceleración en China. Samuel, casi 1-1, casi como efecto inmediato lo que pasó hoy día con el cobre pasamos al otro tema, que es el dólar, que subió 4 pesos y cerró en 731 vendedor. Y en lo que va del año, o sumándole a los últimos días de 2015, ha subido casi 30 pesos el dólar en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la trayectoria del tipo de cambio? ¿Estamos en un techo ya, o esto es solamente el comienzo de una nueva, o de mantener esta racha alcista y llevarlo a 740, 750 pesos en el mercado local? Todo va a depender de cómo siga la evolución de la economía china. También China. China siempre va a ser el principal, dado que el cobre es nuestro principal producto de exportación, y dado que nuestra economía en general y los emergentes en general dependen mucho del consumo de China, es que siempre tenemos que estar mirando de reojo a este país para ver cómo podría venir un poco la cosa, digamos, tanto en Chile como en Latinoamérica en términos generales. Por lo tanto, si China sigue dando problemas, podría seguir perjudicando el precio del cobre, y con esto deberíamos tener un dólar más alto. Por lo tanto, de mantenerse esta trayectoria de cifras macroeconómicas peores de lo esperado en China, un cobre más bajo, podríamos ver perfectamente este dólar en 750, ya para el primer semestre. Nosotros después esperamos que se modere ciertamente, pero de mantenerse la situación actual de harta incertidumbre, de poca inversión en los países emergentes, en general el consenso de mercado es buscar oportunidades de inversión en países desarrollados y no en emergentes. Por lo tanto, se produce esta fuga de capitales, y eso también genera cierta escasez de dólares en la región, fortaleciendo al dólar en nuestro país. Entonces ese es el otro factor, China, y también la fuga de capitales de países emergentes hacia países desarrollados, sobre todo ahora con el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que promete mejor retorno para los capitales que ingresen a ese país. Entonces eso también va a ir llevando a que el tipo de cambio en Chile y en otros países como también Brasil, por ejemplo, siga apreciándose frente a la moneda local. Sí. Lo que hemos visto es, por todos lados, digamos, o todas las aristas indican a un dólar más fuerte, o la trayectoria del dólar se explica por, digamos, todas las aristas que ya mencionamos. Por ejemplo, tenemos una débil economía local que también se está desacelerando, que hemos visto cifras de actividad bastante, digamos, bajo lo esperado. También hemos visto que es una constante en la región, no solamente en Chile, eso también es importante destacarlo. No somos el único país, digamos, que está mal económicamente, sino que es algo más bien regional. El precio del cobre, que ya lo mencionamos anteriormente, es un factor alcista para el dólar, y en general el dólar a nivel internacional, la trayectoria justamente por lo del alza de tasas, que ya no debería ser tanto un factor alcista porque se incorporó ya en los precios del dólar a nivel internacional. La fuerte subida que hemos visto del dólar a nivel internacional ya estaría, digamos, incorporado en los precios. Pero de todas formas, si la Reserva Federal sigue subiendo las tasas de interés, podría, digamos, darle cierto atractivo adicional al dólar. Oye, con esta proyección que ustedes hablan de que el dólar podría subir hasta 750 pesos, imaginándonos que este jueves, que hay reunión de política monetaria del Banco Central, y el mercado no ve probable que el Banco Central suba la tasa de interés, pero si se diera esa posibilidad, ¿podría tener algún efecto para contener el alza del dólar en nuestro país? ¿O va a pasar lo mismo que en Brasil, que han subido la tasa de interés y el real se sigue depreciando frente al dólar? También ha pasado un poco esto en nuestro país. ¿Qué crees tú que podría pasar? Bueno, lo que nosotros hemos estado recomendando a nuestros clientes es justamente que si llegan a subir la tasa de interés, el efecto ha sido bastante de partida acotado y de muy corto plazo. Por lo tanto, cualquiera de estas correcciones que podamos ver en el tipo de cambio, producto del alza de tasa en Chile, es que podría incluso ser mejores oportunidades de compra para entrar un poco más barato, porque, como ya hemos visto, alzas anteriores no han sido capaces de frenar la trayectoria del tipo de cambio. Es decir, una eventual alza de este jueves podría bajar el precio del dólar, pero puntualmente eso le permite a un inversionista entrar más barato y así poder quizá tener una mayor margen de ganancia con una apreciación aún mayor en el corto plazo. Exactamente. Al final, los fundamentos no han cambiado, la trayectoria del dólar debería mantenerse alcista, y todas estas caídas momentáneas de corto plazo tienen que ser aprovechadas como una oportunidad de inversión, donde esperamos que nuevamente se alinee a sus fundamentos de fondo, como son, digamos, la debilidad macroeconómica en Chile, la fortaleza del dólar a nivel internacional y también las caídas del cobre.
Entonces, la apuesta de Forex es que puede llegar a 750 pesos, aún hay margen para poder invertir ahora. Sí, esto sí se mantiene, digamos, el escenario actual de alta incertidumbre en China. Mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo, Samuel, y tiene que ver con otra variable económica que ha ido cayendo en el último tiempo, que es el petróleo. Desde hace una semana y media más o menos que está rondando los 33, 34 dólares, tanto el Brent como el WTI. Y yo vi hoy día dos informes de Morgan Stanley y de Goldman Sachs que mencionaban que podría llegar a 20 dólares el barril en el corto plazo. ¿Ustedes están alineados con esta postura o puede ser mucho la baja? Sí, consideramos que de repente los 20 dólares puede ser un poco exagerado. Así también como de todas formas, los 2 dólares la libra, hace 1 o 2 años atrás también se veía bastante exagerado. Era por lo una tanto, locura hablarlo hace 2 años. Exactamente. En general lo que estamos viendo es mucha volatilidad en los mercados, mucho miedo, hemos visto muchos factores de riesgo. No es un escenario descartable para nada, pero nosotros consideramos que la caída podría ser un poco más moderada. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo del mundo, que su macroeconomía se ha debilitado mucho por esta caída del precio del petróleo, por lo tanto, consideramos que podría reducir su producción para fortalecer el precio del petróleo o ponerle un piso al precio del petróleo para no seguir afectando, digamos, su economía. Pero esto, de momento, se ve un poco lejano, dado los conflictos que han tenido recientemente con Irán. 2 miembros de la OPEP que en caso, digamos, de haber conflictos se hace mucho más difícil a la hora de llegar a acuerdo para temas de limitar la producción. Claro. Porque hemos visto una sobreproducción y una muy baja demanda, por lo tanto eso se podría compensar con una menor oferta y así compensar un poco esta balanza. Pero si no llegan a acuerdos, si se mantienen estos conflictos que alejan la posibilidad de acuerdo, es que el petróleo podría seguir cediendo. Bueno, vamos a ver entonces cómo van estas variables, tanto el petróleo como el dólar y por supuesto el cobre en nuestro país. Samuel Levy, muchas gracias por estar en Agenda Económica. A ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis sobre el cobre y el dólar que pegaron fuerte durante este lunes, terminamos la primera Agenda Económica de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.